Hola Lana, muchas gracias por este tiempo que me concedes para platicar acerca de este libro, El Ujú. almanaque de la bruja tradicional. Antes que nada quisiera que me platicaras o que nos dijeras a todos aquellos que tenemos creencias equívocas acerca de lo que es la brujería y el arte de la hechicería popular. Bueno, al final, y más en México, me he dado cuenta de que allí la palabra brujería tiene una carga que aquí en España ya no tiene. Y allí cuando estuve y hablaba sobre brujería, había gente que se me quedaba como... Entendamos que al final el término brujería tiene muchas acepciones. Evidentemente surge de un contexto en el que bruja es la bruja demonólatra, aquella que adora al diablo, que hace maldades, que mata a los niños por la noche colándose por el ojo de la cerradura, pero evidentemente este término evoluciona mucho a lo largo de la historia y diversos grupos, sobre todo en la actualidad y ya a partir de la época contemporánea, se reapropian de esta palabra porque ven en ella que hay un sustrato que va más allá, ¿no? De esta bruja de la persecución y es gente desde pues personas que tienen una espiritualidad vinculada a la naturaleza, que trabajan con hierbas o personas que pertenecen, por ejemplo, a la religión de la Wicca. Entonces, hay muchas maneras de entender esta brujería o este término, ¿no? Hay muchas definiciones. Para mí, la brujería tiene mucho que ver con ese. Yo como bruja tradicional sí que me inspiro mucho en esta idea del el primer concepto de la bruja, esta bruja demonólatra, pero no la entiendo como una figura necesariamente mala, sino que veo en ella también mucho sustrato pagano. La bruja, por ejemplo, es aquella que vuela, a diferencia de la hechicera. El vuelo de la bruja es un elemento muy característico precisamente de la brujería y al final yo lo entiendo básicamente como el viaje astral, pero en mi práctica, por ejemplo, el vuelo es algo muy importante. Este viaje de la bruja al otro lado para tener esta comunión con los espíritus, para aprender de ellos y traerse ese conocimiento de vuelta. Luego la hechicería sí que la entenderíamos como la práctica de magia operativa para conseguir cosas, va por otro lado y también es antiquísima. Entonces, ¡buah! Es que realmente es un tema del que se puede hablar mucho. Vaya que sí, y con este almanaque, pues nos invitas, ¿no? Como que precisamente a entender y aterrizar y quitarnos todos esos tabús, que de alguna manera olvidemos pues las raíces, porque también lo mencionas en el libro, o sea, muchas de esas vienen de atrás, vienen de esos orígenes, que ya la iglesia lo llevó y lo transformó de otra forma y ya lo satanizó, que eso yo creo Mm, que también es parte fundamental de que entendamos que, como ya lo explicaste, ¿no? La diferencia un poco y si es un tema bastante complejo, un tema que da para hablar de más, pero yo creo que eso es importante, ¿no? Ser como esa puntual que es esta invitación a hacer, pues sí, todas estas prácticas, aterrizándolas también con las costumbres de cada región, en este caso aquí en México, ajá. que pues son inmensas, ¿no? O sea, tenemos como que Increíbles. muchísimas costumbres, muchísimas maneras de manifestar y hablar con, pues, con esa magia, ¿no? Ujú, totalmente. Entendamos también que hablamos de que el catolicismo o el cristianismo desterró muchas de estas costumbres o hizo que se dejaran de practicar, pero yo creo que peor que eso ha sido la modernidad y el escepticismo moderno que le ha quitado la magia a todo, ¿no? Y parece que si quieres creer en algo más o si tú sientes que hay ese algo más o parece que te tengan que mirar por encima del hombro y decirte, no, eso son supersticiones absurdas y no sirven para nada, ¿no? Yo creo que son fórmulas que sirven al final para dar respuesta a algo muy profundo en el ser humano, que es esa necesidad de conectar con algo más y de darle un sentido a su vida. Entonces, entendamos que al final muchas veces las prácticas, los ritos, las costumbres no son más que fórmulas, incluso las propias divinidades, santos, todo esto no son más que máscaras que pone el ser humano para intentar comprender qué hay más allá o para intentar acceder a eso que hay más allá. Pero no nos olvidemos de que la máscara no es lo que hay más allá, es solo una máscara, es solo una fórmula. Así que bueno, pues eso, la modernidad es lo que ha sentenciado muchas de estas costumbres y ahí está mi guerra un poco. Estoy de acuerdo contigo, porque lo vemos en las redes sociales. Ahorita se vino como que mucho ese boom, ¿no? Acerca de utilizar esa, ¿cómo decirlo? Esa brujería para bien o para mal, esa hechicería, utilizar pues la magia y todo, pero
muchos de ellos, yo me puedo dar cuenta de los videos que he visto y si te profundizas un poco en el tema, como que lo hablan muy superficial, como que no explican bien cómo utilizarlo. Por ejemplo, en el caso de que mes con mes nos platicas y nos cuentas de estas plantas, de estas hierbas, o sea, nos dices cuáles son tóxicas, cuáles no, cómo utilizarlas. Y yo creo que ahorita no se tiene tanto ese cuidado también. No hay como ese respeto hacia la naturaleza, que es lo que también tiene mucho que ver con eso de la magia y la brujería y todo lo que va el mes con mes, cómo va pasando, ¿no? Entonces sí estoy totalmente de acuerdo contigo en esa parte. Buah, es que además las redes sociales son como terribles en este aspecto porque, ay, al final da mucha pena. Siempre ha habido una sección de espabilados que han utilizado pues estas creencias para aprovecharse de los demás, pero creo que ahora con las redes sociales eso está tan fácil y ves tanta gente que solo habla de ciertas cosas sin tener ni idea por generar contenido, porque eso tiene cierto engagement con cero profundidad detrás o cero reflexión detrás. Y a mí me da mucha pena porque sigue perpetuando esa idea de que las creencias en lo luminoso, ¿no? En lo intangible, son cosa de gente inculta, estúpida o tal, y no es verdad. Y también hay una parte que puede ser muy culta y hay un misticismo que realmente busca una profundidad más. Jolín, se queda como todo oculto tras este velo de la espiritualidad, además súper comercial y súper vacía, que da la sensación de que no puede haber otras formas de entenderla y eso me da bastante pena, la verdad. Y para este libro, por ejemplo, hablando precisamente de la profundidad del conocimiento, ¿cuánto tiempo te llevó esta investigación? Porque finalmente cuando terminamos tenemos muchas notas a pie y aparte mucha bibliografía, o sea, se nota que sí hay una investigación. ¿Cuánto tiempo te llevó? Ujú. Sí, fue terrible, ¿eh? Todo el tema de la documentación, Dios mío. Sí, era para volverme loca. Me parece que hay como 400 y pico notas al pie de referencias bibliográficas, una absoluta locura. La investigación realmente para hacer esto, años, porque aunque el libro, escribirlo, hayan sido unos 6 meses, era información que yo ya tenía en mi cabeza que este día hay tal costumbre que me parece haberle leído en tal documento y este otro, entonces tenía que hacer la memoria esta de irme remitiendo a, yo sé que esto lo he leído en algún sitio, donde narices lo he leído, voy a buscarlo, tal. Eh, sí que es verdad que mucha de esta información ya estaba en mi cabeza porque forma parte de mi práctica también. Al final esto es un reflejo de mi práctica y lo que a mí me ha resultado útil construir este calendario para practicarlo yo, ¿no? Eh, pero el exponerlo a otras personas también, pues me ha sido la excusa para llevar esa investigación un paso más allá, ir más profundo, buscar más y en ese sentido he aprendido mucho. Así que por un lado estaba toda esta información que de alguna manera yo ya tenía en la cabeza o tenía al menos las referencias o me sonaba haber leído esto y me sonaba haberlo leído en este sitio o en otro, pero también ha habido mucho de buscar información nueva, de buscar fuentes nuevas, de contrastar, de todo esto y ha sido un caos. Ha sido la parte que más he sufrido y la que más me ha gustado a la vez del libro, porque ha sido lo más intenso. Pero creo que ha sido un trabajo súper bonito, porque a mí, al final soy una rata de biblioteca, a mí me encanta leer sobre folclore, me encanta leer leyendas, me encanta leer todo esto y ha sido la oportunidad de hacerlo y de trasladarlo también a la gente, porque soy muy consciente de que no todo el mundo tiene el tiempo, ni los recursos, ni la dedicación de hacer esta investigación por sí mismo y el poder facilitárselo a alguien, de decir, bueno, yo me he comido todo esto, te lo hago digerible para que la parte que puede serte útil te llegue de una manera amable, amena, fácil de leer, fácil de entender, fácil de practicar. Bueno, pues eso ha sido muy, muy bonito, ¿no? Muy gratificante, creo. Y ahora en tu reciente visita a México, ¿qué experiencia te llevó? ¿Cómo te sentiste? La verdad es que haber estado en México ha sido increíble. Es que lo llevo en mi corazón porque lo que más me gusta, te voy a decir, de México es la gente, es lo amable y lo bonita que es la gente y lo que te hacen sentir querido y arropado y todo, y me han hecho sentir como en casa y eso es lo que me llevo, no me había sentido, mira que yo he viajado bastante, nunca me había sentido tan cómoda en algún lugar como me han hecho sentir en México, es súper bonito, de verdad, que solo tengo palabras bonitas para la gente de allá. Cosas que me llevo, me encanta cómo precisamente hablamos
que hay una parte de la cultura mexicana que evidentemente bebe muchísimo de la cultura española por lo que ha sido su historia. Me encantó ver cómo muchas cosas que aquí en España ya han muerto, allí siguen vivas, de una manera como es que, por ejemplo, tema de las ánimas benditas y el ánima sola. Yo he visto vivo en México prácticas que yo he leído que se hacían aquí en el siglo XVI y que ya están requete olvidadas. Y digo, qué loco que se haya podido mantener en otro lugar, que poderlo ver vivo, algo que yo he leído y que me ha dado esta oportunidad, es que me parece increíble. También me ha gustado mucho lo poquito que he aprendido de mitología, porque me han explicado muchas cosas, pero evidentemente cuando te pilla tan de nuevas, pues cruzo nombres, se me cruzan muchas cosas, pero ahora me ha parecido súper interesante ver también esa sincretización tan evidente de, por ejemplo, pues que encima de la catedral, o sea, que debajo de la catedral haya un templo, o debajo de la basílica, pues también fuera un templo dedicado a una diosa madre, dices, ¡ay! No, no, me ha alucinado, me parece increíble. Oye, ¿y sabes qué también? Bueno, ya sabemos, ¿no? Que desde nuestros antepasados la figura femenina ha sido súper importante y yo creo que en este libro también la sigues ahora sí destacando mucho. Si bien está esa parte de lo varonil y todo, pero también esa feminidad que se sigue Mm, pues utilizando y que de alguna manera vemos todavía con esos conceptos que hablábamos al principio de la bruja, que la hechicera, ujú. la que hace mal estos porque quiere, no sé, conseguir el amor de alguien y ya anda haciendo esto, o la que va, vete, si necesitas una limpia, vete con una bruja, vete a que te hagan esto, pero generalmente siempre es hacia la mujer, ¿no? La Esa mujer. parte, Mm. exacto. Tú ahorita ya hablamos un poquito acerca de, pues, cómo es que actualmente ahorita con las redes sociales se está, pues, a lo mejor mal informando o no se está utilizando bien todo esto. ¿Cómo ves a esta figura femenina actualmente? Uf, actualmente no sabría qué decirte. Sé que decirte que al final veo que a lo largo de toda la historia el ámbito de la magia es súper femenino. No sé si porque desde ya la antigüedad se percibe de alguna manera que la mujer tiene una conexión con lo intangible especial. No lo sé, no soy consciente de si quizá tenga que ver con esta capacidad de gestar la vida y por lo tanto pues ya tenerla como, ¿no? Ser extraño que tienes el poder sobre la vida y sobre la muerte, estás más conectada y por eso se la ha tenido de esa manera. Pero creo que hay también mucho de entender que en una sociedad súper patriarcal y súper machista, el recurso de la mujer que está atada de manos realmente es la magia, porque no tiene la capacidad de trabajar, de ganar dinero, de tener independencia, de todo esto. Entonces, ¿qué le queda? Muchas veces el recurso de la mujer que no tiene más recursos ha sido la magia, porque es lo que no se le puede quitar, aunque le hayan querido quitar y aunque haya estado penado. Pero si no tengo el poder, porque no tengo el dinero, porque no tengo la libertad, pues ya me buscaré yo ese poder a través de hablar con espíritus que me ayuden, a través de hacer hechicería. Y creo que ese poder precisamente, y ese precisamente también, vincular a lo femenino con lo malvado, que viene evidentemente del cristianismo, es lo que hay detrás de que la persecución a las brujas fuera esencialmente persecución a mujeres. Claro que hubo hombres que también fueron perseguidos y asesinados en esta persecución, pero es evidentemente un fenómeno prominentemente femenino. Pero creo que tiene mucho de eso también, que la magia ha sido un recurso de aquellas personas que es que además la magia popular era el recurso de las clases más marginales, que no tenían nada. Por otro lado estaba la alta magia, que era la que hacían hombres, curiosamente, de buena familia, que podían acceder a ciertos conocimientos, a comprar materiales caros, a leer, a tener grimorios, pero la mayor parte de la magia era practicada por las clases marginales y sobre todo por las mujeres. Sí, y estos aquelarres, ¿no? Que también, como, pues luego vas a satanizar y que decir que la mujer, porque la veían, o sea, de alguna manera es como que la vemos mal, o sea, de que se desnuda ante la luna y está ofreciendo su cuerpo y baila y eso, o sea, ya era así como de, pues sí, era como lo peor, era un hereje, es así de, no, ya mátelas y lo hicieron, ¿no? O sea, sabemos que hubo en su Hmm. momento que lo hicieron, pero actualmente todavía se siguen utilizando ese tipo de rituales.
Sí, por supuesto. Claro, yo como practicante de brujería, ¿qué te voy a decir? Claro que practicamos aquelarres. En nuestro caso, por ejemplo, los concebimos de una manera mistérica, es decir, que solo aquellos que lo viven y que están presentes, pues pueden entender lo que se ha experimentado ahí. Por eso no hablamos de lo que sucede en aquelarres con otra gente. Se queda entre nosotros como grupo de práctica. Pero sí, por supuesto, sigue vivo esto. Y sé que soy consciente de que dentro de la corriente de la brujería folclórica tradicional o sabática somos muy poquitos y nos conocemos todos, casi todos, digamos, entre sí, al menos de habla hispana. Pero también es un tema como que se está poniendo de moda. Hay gente a la que le genera mucho rechazo que se pongan de moda su práctica espiritual. A mí no es que me genere rechazo, yo creo que sí es la oportunidad para que hay gente llegue a algo que le puede gustar, aunque después de los 100 que lleguen por moda se queden dos porque haya algo genuino en ello, pues ya me parece bien. Oye, pienso que los que no tengan que quedarse en ello, pues se irán y pasarán a otra moda y los que sí, pues me alegro de que de alguna forma, pues porque le ha salido un reel en Instagram, descubran un camino que a ellos les enriquece espiritualmente, así que tampoco me atormenta. Hablando de esta, pues la naturaleza, todo lo que tiene que ver esa conexión, que nos estamos acabando el planeta. O sea, de alguna manera, sí, ya está viendo un poquito más de conciencia, pero ¿cómo afecta Pero a falta. sí, bastante. ¿Y cómo afecta a las energías? ¿Cómo afecta a la magia para, pues sí, transmutar lo parte negativo y pasar a lo positivo? Afecta muchísimo. O sea, yo creo que cómo hemos destruido la naturaleza afecta muchísimo. O sea, tú ya vas a lugares naturales y notas que el entorno está cansado, que está triste, que está apagado y realmente es muy impactante y de alguna manera creo que cuando eres consciente, cuando ese animismo que hay detrás de la brujería, de la mayoría de prácticas de brujería, hay un contexto o hay una cosmovisión animista, cuando realmente ese animismo cala en ti y tú ves el mundo a través de ese animismo, te duele muchísimo el ver el entorno cuando está dañado, cuando ves que, por ejemplo, talan mal una zona sin tener ni idea de lo que están talando. Todo esto creo que te trae más preocupaciones que alegrías, también te digo, porque ver cómo dañan el entorno te duele muchísimo a ti, porque precisamente eres consciente de que en ese entorno no es, que ese entorno no está para el uso y consumo del ser humano, que está formado por espíritus, que está formado por seres, animales, plantas, por un ecosistema que es un equilibrio súper delicado y que vamos nosotros y que lo destrozamos y que no tenemos el derecho y a mí ¡buah! Es que me pone enferma, realmente, realmente yo he llorado por ir a un sitio y ver la destroza que han hecho y te pone el cuerpo malo. Queda mucho por hacer. Creo que parte de mi labor también es contribuir a esa concienciación si consigo que algunas personas le den un poquito más de importancia y cuando van al monte recojan cuatro trozos de basura que encuentren por ahí, pues bueno, ya habré conseguido algo. Pero uff, aún queda, ¿eh? Así es, y estoy totalmente de acuerdo contigo. Y Alana, para ir cerrando esta entrevista, a mí me gustaría que invitaras a la audiencia a que lean y tengan, pues sí, hagan conciencia y traten de ser mente abierta para entender este tema. Si nos puedes dar tus redes sociales. Ajá. Me pueden seguir en YouTube como Alana con dos Ns o en Instagram como Solitude o Falana con dos Ns también, todos juntos, Solitude o Falana, y ahí estoy. Yo creo que en este sentido, creo que el almanaque le puede gustar a mucha gente que venga de diferentes palos, desde amantes de la naturaleza, de la espiritualidad natural, a amantes del folclore también, de este legado ancestral. Entonces hay como muchos puntos de los cuales pues vienen a converger en este libro y pueden gustarle a la gente y creo que en ese sentido les puede gustar mucho. Al final creo que es un formato muy ameno también porque el libro está estructurado mes a mes, cada capítulo es un mes. Hay parte más teórica que nos habla de estas actividades tradicionales, estos cambios en la naturaleza que se producen en cada mes, a nivel simbólico que hay detrás, pero también hay una parte en cada capítulo que es muy práctica, entonces tiene un poquito las dos cosas, el dar esa base para que también lo puedan reinterpretar a su propia manera, porque muchas veces también es eso, no solo te quiero dar, puedes hacer esto, quiero que entiendas lo que hay detrás y que puedas utilizarlo tú mismo, que tengas esa independencia. Eso es algo que siempre en lo que yo escribo procuro, que el lector tenga independencia. Yo
No es que me sigáis, no quiero que me sigáis ciegamente, quiero que entendáis y que interpretéis vosotros lo que vosotros queráis. Y bueno, pues creo que es eso, ¿no? Que ofrece un poquito de todo y que puede gustar mucho. Yo estoy segura de que aquel que lo lea aprenderá cosas que no conocía. Bueno, ya saben, amigos, los invitamos a que se echen un clavado a esta lectura y muchas gracias nuevamente, Alana. Y amigos, no olviden suscribirse y los espero en una muy pronta entrevista. Muchas gracias.